Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por su compañía. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias y por supuesto vamos a iniciar, Natalia, amigos televidentes, con la noticia que ha sido más importante prácticamente desde el día de ayer. Correcto. Y vamos a hablar precisamente de este caso llamado Pista Oscura, en la que según los documentos judiciales hay 10 investigados en total, aparte de los 4 detenidos este miércoles. Bueno, y entre esas personas figuran asesores, ingenieros, también asesores legales y miembros de juntas directivas de varias instituciones públicas. El expediente mantiene por ahora en la mira a un total de 14 personas, entre ellos el presidente de la República y con una causa aparte llevada en este caso por la Fiscalía General de la República. Además, los ya detenidos este miércoles, que son 4. La lista es más amplia y de acuerdo a la investigación están vinculados el exdirector de Aviación Civil Fernando Naranjo, el exministro de Transporte Luis Amador, así como un ingeniero de apellido Marín, quien es asesor de Aviación Civil. En este caso se busca con estos allanamientos es buscar evidencia que refuerce en este caso nuestra tesis y acercar más prueba al proceso. El caso también del ministro Amador está en esta causa, don Carlos. Sí, ya el ministro Amador figuraba en esta causa. Él incluso ya había sido indagado, se le habían secuestrado sus teléfonos, se le había secuestrado una computadora y en eso ya hemos avanzado bastante. En la causa también figuran un funcionario de apellido Murillo encargado del mantenimiento aeroportuario de Aviación Civil, una funcionaria de apellido Castellón asesora del Consejo Nacional de Concesiones y un miembro de la Junta Directiva del CONAVI de apellido Baltodano. En el caso de la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, trascendió que aún se recaban más pruebas si es que las hay. Bueno, y siguiendo con este caso, precisamente hoy en conferencia de prensa en Casa Presidencial, el presidente Rodrigo Chávez, por supuesto que habló del tema y criticó fuertemente los allanamientos realizados específicamente contra el fiscal Carlos Díaz. Bueno, y el presidente Chávez afirma que todo esto fue más allá de un show mediático, sino que fue un circo. Rodrigo Chávez, presidente de la República, señaló que los allanamientos ni siquiera fueron un show. El mandatario criticó las acciones del fiscal general Carlos Díaz. Eso no fue un show siquiera, fue un circo, un desperdicio de recursos, es una afrenta a la conciencia nacional, un acto desproporcionado y una provocación al pueblo de Costa Rica. Los diputados que hoy lloran y se rasgan la ropa diciendo el turismo está mal, el turismo está mal. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué conciencia hubiera cargado la muerte de esos cientos de personas? El mandatario recalcó que es una acción intimidatoria para que sus colegas de gobierno no hagan lo que hay que hacer. Una ópera bufa. ¿Saben qué es una ópera bufa? Es una ópera para hacer el ridículo y hacer reír al asistente encima de el allanamiento del Ministerio de Salud Pública por el Parque Viva, el caso Barrenador, que ya se murió. Doña Marta Eugenia Esquivel, vaya a la sala tercera, certifíqueme esta prueba, no, aquí ya eso no existe, ya no se oye nada. Y yo les digo una cosa, es una acción intimidatoria para que mis colegas de gobierno no hagan lo que haya que hacer en el país cuando haya que hacerse. El presidente Chávez defendió la legalidad de la contratación y los criterios técnicos utilizados para evitar un accidente aéreo o el cierre del aeropuerto en Liberia. Bueno, y además de eso, el señor presidente vetó la ley que facultaba a las autoridades judiciales a realizar allanamientos durante las 24 horas del día. Este veto se da un día después de los allanamientos de Pista Oscura, donde se realizó la detención de una persona que fue parte de su gabinete.
Durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial, Rodrigo Chávez comunicó el veto total del proyecto que permitiría realizar allanamientos las 24 horas del día. El presidente alegó que a su criterio el plan era inconstitucional. Actualmente la ley permite la realización de allanamientos entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde y solo en casos catalogados como graves o urgentes por un juez pueden efectuarse fuera de ese horario. Yo como presidente de la República no voy a firmar una ley más que le dé más instrumentos a esos señores y a sus jefes en la sala tercera y a su jefe del capo di tutti que se encuentra en otro edificio para seguir amedrentando, aplicando la ley como les parece y a quienes les parece. La ley está vetada, pueblo de Costa Rica y diputados, uno no le da alas a animales ponzoñosos. Los diputados manifestaron su desacuerdo con el veto. Es absolutamente contradictorio, es incongruente con lo que este gobierno ha dicho en torno a una agenda de seguridad, de cambios y reformas, donde esta Asamblea Legislativa ha trabajado arduamente. Un solo artículo de la reforma procesal penal para cambiar que los allanamientos se den las 24 horas del día. El crimen organizado no descansa. La seguridad de todos los costarricenses está por encima de cualquier conflicto político o institucional. Es lamentable que el señor presidente de la República haya vetado el proyecto de ley que le permite a las autoridades judiciales del país hacer allanamientos las 24 horas del día. Debe ser muy feo que a uno lo lleguen a despertar a medianoche, sobre todo cuando le van a tirar la puerta para hacerle un allanamiento. Pero a la luz del caso Pista Oscura del aeropuerto de Liberia, en el que el presidente figura como persona de interés en la investigación, yo me pregunto si no será que ya le dio miedo que eso le llegue a pasar a él. Este es el 10º veto aplicado por Chávez en los 3 años que lleva su gobierno y el segundo en lo que va del mes de mayo. Una semana atrás, el gobierno vetó el plan para permitir el retiro anticipado de los agentes del organismo de investigación judicial. Sobre este tema, por supuesto, durante toda esta tarde se ha llevado la audiencia de medidas cautelares, en donde hasta este momento solo ha hablado la Fiscalía. En muy pocos minutos tendremos ya contacto con nuestro compañero Alberto Cuadra, quien se encuentra en los tribunales de Goicoechea y nos traerá los detalles precisamente de lo que se sabe hasta esta hora de esa audiencia de medidas cautelares, si podrían ser liberados, incluso trascendió en horas de la tarde que la Fiscalía podría no solicitar la prisión contra estos 4 detenidos, sino sencillamente seguir con la investigación con los investigados o con los acusados en sus casas. Pero estaremos más adelante hablando con Alberto Cuadra, quien se encuentra en los tribunales de Goicoechea. Vamos con otros temas, porque el organismo de investigación judicial confirmó este jueves que los restos óseos encontrados en una zona montañosa en Orotina pertenecen a la modelo Rashab García y a su amigo Nelson Pavón, quienes fueron reportados como desaparecidos el 25 de abril. La verificación científica fue realizada por los laboratorios de ciencias forenses del OIJ mediante análisis de ADN. La información ya fue notificada a sus familiares, según indicó el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien además señaló que el caso continúa en investigación activa. Por ese caso ya hay 2 personas detenidas como sospechosas a quienes el Ministerio Público investiga por su presunta participación en los hechos. Ambos fueron presentados ante el juzgado penal y se les dictó medida cautelar de prisión preventiva por 6 meses mientras avanza la etapa preparatoria del proceso judicial. Recordemos estos restos que tienen que ver con huesos de estas 2 personas, fueron localizados en una zona boscosa de difícil acceso en Orotina. Como parte de las labores de búsqueda coordinadas por la Policía Judicial, el sitio fue procesado por peritos forenses y en los días siguientes se logró recuperar suficiente material biológico para confirmar, mediante análisis, la identidad de ambos desaparecidos. Hasta el momento hay 3 personas detenidas con relación a este caso. El día de hoy, los laboratorios de ciencias forenses del organismo de investigación judicial lograron establecer fehacientemente que los restos óseos que se encontraron en un sitio de suceso en Orotina hace unas semanas corresponden a parte del cuerpo de Rashab y también de Nelson, 2 personas denunciadas como desaparecidas hace unos días.
Esto es importante por cuanto se logró extraer de ambos fémurs de quien en vida fuera Nelson, ADN importante que se cotejó con un familiar directo de esta persona y se logró identificar que efectivamente era Nelson. En el caso de Rashab se logró identificar de una costilla obtenida de la escena del sitio que efectivamente se trata de ella. En este caso, por ejemplo, de Orotina, en donde hay combustión de los cuerpos, hay calcinamiento, hay carbonización. Entonces el trabajo de los científicos del Departamento de Ciencias Forenses es sumamente importante, y el trabajo del Departamento de Medicina Legal por medio de la sección de patología. Esto hace, por ejemplo, que el organismo de investigación judicial como un todo sea reconocido o tenga reconocimiento a nivel continental. Y las autoridades judiciales lograron la extradición de un hombre que presuntamente pertenece o es miembro del grupo del Tren de Aragua. Él era requerido en Chile por homicidio y secuestro. Este hombre fue detenido en nuestro país en el año 2024 cuando intentaba migrar hacia los Estados Unidos. Agentes de la Oficina Central de Interpol en San José del OIJ ejecutaron este miércoles la extradición de un ciudadano venezolano-chileno de apellido Espinosa y de 27 años. Este hombre fue requerido por las autoridades de Chile por su presunta vinculación con graves delitos, entre ellos homicidio calificado, secuestro extorsivo, tráfico de drogas y asociación ilícita. Es importante indicar que este sujeto fue detenido el año anterior mientras trataba de ingresar a nuestro país por frontera con Panamá en el grupo de migrantes que se trasladaba hacia los Estados Unidos. Y bajo una rápida acción de los oficiales de la oficina de Interpol se logra ejecutar la detención de este y hacer una coordinación efectiva y rápida con las autoridades y la oficina de Interpol de Chile. Según el informe oficial, los hechos por los que es investigado ocurrieron en el sector de Villa del Mar, en Valparaíso, Chile. Espinosa es señalado por su presunta participación dentro de una célula del grupo criminal conocido como el Tren de Aragua, organización de origen venezolano vinculada a crímenes transnacionales. El ahora extraditado fue retenido en Costa Rica el 31 de octubre pasado por agentes del Interpol, luego de que el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José homologara la orden de captura con fines de extradición emitida por el gobierno chileno. Esta investigación y este caso es sumamente importante para nuestro país porque deja entrever la gran coordinación que existe entre ambas policías, tanto costarricenses como chilenas, siendo así que es el segundo caso en 2 años donde ejecutamos la extradición de sujetos requeridos por este país, siendo este un sujeto con el alias de Chucky, quien al parecer era un sujeto bastante importante dentro de la organización criminal El Tren de Aragua. Previo a su captura se le había detectado intentando cruzar el país como parte del flujo migratorio con destino a Estados Unidos, momento en que las autoridades costarricenses lograron ubicarlo e iniciar el proceso legal correspondiente. No obstante, tras cumplirse con los trámites internacionales y la coordinación con las autoridades chilenas, fue extraditado este miércoles a la 1 de la tarde. Unos 15 trabajadores resultaron afectados por un insecticida en una finca piñera en Aguasarcas de San Carlos. Según la Cruz Roja, una joven fue trasladada en condición delicada a un centro médico cercano. La emergencia se registró alrededor de las 9:20 de esta mañana cuando se aplicaba un producto químico conocido como diazinon, utilizado comúnmente para el control de plagas en cultivos. Según reportes, el grupo de trabajadores habría estado expuesto al químico por un tiempo prolongado, lo que provocó síntomas de intoxicación. Inicialmente la situación fue atendida por personal de la misma finca, pero ante la magnitud del incidente se solicitó apoyo a cuerpos de socorro, la Cruz Roja Costarricense y el benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar con 5 unidades de atención. Estamos atendiendo una emergencia por materiales peligrosos, esto en Aguasarcas, San Carlos, Santa Fe, propiamente en la Piñera Finca 1, donde 9 personas son afectadas cuando se está realizando una fumigación, de las cuales 4 terminan en condición inconsciente, son trasladadas por personal al centro médico de la empresa y con ayuda de Cruz Roja están siendo atendidas, de las otras, las cuales 5 son descontaminadas por duchas primarias para terminar su proceso de descontaminación. Nos mantenemos en la escena con personal de Cruz Roja.
De las 15 personas afectadas, 5 requirieron traslados a centros médicos. Una joven de 19 años fue trasladada en categoría roja. Los otros 4 pacientes, 3 mujeres y un hombre, fueron llevados en condición amarilla. Los traslados se realizaron hacia la clínica de Pital, la clínica de Aguasarcas y el hospital de San Carlos. La Cruz Roja envía 6 vehículos al lugar, 5 ambulancias básicas, un vehículo operativo. Una vez estando en sitio, realizamos un trabajo en conjunto con el Cuerpo de Bomberos y la organización de La Piñera y empezamos a revisar los pacientes uno a uno. Una vez estando ahí, teníamos que descontaminar los pacientes para realizar los traslados. Trasladamos un total de 5 personas, 4 mujeres, un hombre, a diferentes centros médicos en una condición urgente. Las autoridades sanitarias y de emergencia iniciaron una investigación para determinar si se siguieron los protocolos adecuados en el manejo y aplicación del insecticida, así como la protección del personal en el área de trabajo. El diacinón es un compuesto químico utilizado en la agricultura, pero su exposición prolongada y sin medidas de protección puede causar una grave intoxicación. Y el organismo de investigación judicial está reportando una pérdida de 1.100 millones de colones y más de $500.000 en hurto de celulares entre la fecha desde el 2 de agosto del 2024 y el 14 de mayo, es decir, el día de ayer, ¿verdad? 14 de mayo, hoy 14 de mayo. Las autoridades además suman el perjuicio de la cantidad de transacciones que realizan los delincuentes con esos teléfonos. En 9 meses, víctimas de hurtos de celulares perdieron al menos 1.100 millones de colones. Actividades masivas, bares y paradas de autobuses son los sitios donde más se presentan estas circunstancias. Entre los métodos más utilizados está el de la sombra. Los delincuentes utilizan paraguas, utilizan suéteres, utilizan gorras o algún artículo que en el brazo para colocarlo en el maletín o la cartera de la persona ofendida y lograr abrirlo y sustraer las pertenencias o sacarlo de la bolsa del pantalón. Con este método aprovechan para hacer simpes o extraen la tarjeta SIM, la colocan en otro teléfono y vía mensaje de texto realizan las transacciones. Otra de las modalidades que nosotros tenemos evidentemente son los que nosotros conocemos como los carteristas, que sí ya sustraen una cartera propiamente, una billetera, principalmente en el casco central de San José y evidentemente en los eventos masivos. Así también en tiendas donde aunque los celulares estén conectados a cables, los desprenden. Y esto lo hacen bajo un modo de operar muy definido, 2, 3 personas dentro del local, uno habla con el dependiente para que no tenga visión de la persona que va a hacer la sustracción y se lo lleva. Desde el 1 de agosto al 31 de diciembre del 2024, los judiciales recibieron 2.633 denuncias por hurtos de diferentes tipos, solo en San José, mientras que en estos primeros meses del año, la cifra va por 1.851. En este tipo de delito media lo que es la distracción, y es que las personas continúan no solo no estando atentas al entorno de tal vez algún sujeto sospechoso, sino que no están atentos también a sus bienes personales, y es que estos delincuentes van a aprovechar cualquier segundo para lo que es tratar de sustraer este tipo de artículos. La zona de los bares en Distrito El Carmen, Catedral La California y Río Oro de Santa Ana son los sitios donde más se reciben denuncias por estos hechos según las autoridades. Bueno, y durante este año, Natalia y amigos televidentes, la Policía de Control de Drogas ya desarticuló 8 narcofamilias. Estas están compuestas por núcleos familiares completos, es decir, toda la familia desde la abuelita hasta los nietos o incluso parejas sentimentales. Bueno, y es que la mayoría de estas bandas o narcofamilias se alían con organizaciones criminales nuevas y algunas de ellas muy antiguas, que son desde los 90. Así es. Desde la década de los años 90, el negocio de las narcofamilias creció paulatinamente. Algunos lugares conocidos como Pavas, algunos barrios del sur, Guadalupe y otros sitios a nivel nacional, estas familias han permanecido con este tipo de actividad. En la actualidad, organizaciones criminales intentan afianzar sus estrategias con miembros con estos grupos familiares, donde sus integrantes pueden ser desde padres y sus hijos, así como abuelos, nietos.
primos e incluso parejas sentimentales. Sumamente atractivo estos negocios para el tema familiar que son incorporados a estas estructuras de narcotráfico. Aquí tenemos que resaltar dos temas que son uno social y uno económico. Por lo general la parte social es la que le viene a dar un estatus a estas personas, pero existe un factor económico que es donde ellos se interesan mayormente. Esto se debe a los patrones que se observan en las familias, según explicó el director de la PCD. Muestra de ello este lunes en Frailes de Desamparados. Desarticularon una de estas organizaciones compuestas por padre e hijo. Dentro de familias es mucho más fácil guardar la información, es mucho más fácil ser discretos, de alguna manera mantener todo dentro de la familia, y por eso es tan difícil a veces desarticular estos grupos. Y cuando se hace, como no hay evidencias o indicios para responsabilizar a todos los miembros de la familia, siempre van a quedar algunas personas. En el 2024, la Policía Control de Drogas desarticuló 20 narcofamilias y en estos 4 meses y medio, 8, es decir, casi la mitad que todo el 2024. En abril de este año, en el Guarco de Cartago, de 6 detenidos por aparente venta de droga en la zona, 2 son hermanos. Bueno, y según el Instituto Meteorológico Nacional, Paul, las lluvias van a continuar con mayor intensidad y durante este miércoles y jueves. Esto más que todo en el Pacífico Central y también el Pacífico Sur. Ha entrado con fuerza Mucho. la época lluviosa, una época lluviosa que ya se anticipaba que iba a ser bastante fuerte en cuanto a la cantidad de lluvias. Y es que las autoridades están haciendo un llamado para que la población permanezca atenta y alerta a las señales de posibles deslizamientos, ya que, aunque sea el puro inicio de esta época lluviosa, ya los suelos están saturados. Estas fueron las condiciones en la zona sur, donde incluso un camión cayó en el río Vaquita. Todos somos las 2 primeras casas. Esto parece un río. La calle se convirtió en río. Las autoridades hacen un llamado a la población para mantener vigilancia en ríos, quebradas y laderas, ya que el aumento de la saturación de los suelos eleva el riesgo de deslizamientos. En este jueves, condiciones atmosféricas húmedas e inestables estarán presentes en el sur de América Central, lo cual es favorecido primordialmente a la cercanía de la zona de convergencia intertropical, lo cual estará facilitando la presencia de nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones. Desde tempranas horas del día se estima nubosidad variable entre parcial y total en el territorio nacional. Además, son posibles lluvias en áreas costeras, tanto del Pacífico como también del Caribe. Para el año 2025 se espera que entre 50 y 54 ondas tropicales atravesarán Costa Rica. Este número representa un incremento respecto al promedio habitual y sugiere una temporada más activa en términos de lluvias. Se recomienda a la población mantenerse vigilante ante posibles crecidas de ríos o quebradas que puedan aumentar su caudal. Además, habrá presencia de lluvias, aguaceros y tormenta eléctrica, los cuales se estarán iniciando en regiones del Pacífico y también se extenderán hacia el Valle Central, zona norte y partes montañosas del Caribe. Por la noche todavía se espera la ocurrencia de lluvias de manera dispersa, principalmente hacia las regiones del Pacífico. Las autoridades hacen un llamado a la población para permanecer atenta a señales de posibles deslizamientos como la inclinación de árboles, ruidos provenientes de montañas o puertas y ventanas que no cierran adecuadamente. Además, se mantiene la alerta verde en todo el país. 9 de la noche con 23 minutos. Natalia, yo no sé si te ha pasado o te pasó, porque ya nosotros tenemos hijos adultos jóvenes. Adultos jóvenes. Adultos jóvenes. Y ellos manejaban la tecnología mucho mejor, por supuesto, de lo que nosotros pudimos haberla tenido a esas edades. Sí. Bueno, y es que los niños, niñas y adolescentes creen que la impericia de nosotros los padres, en muchos casos, está limitando su crianza digital. Bueno, y hay una encuesta, de hecho, de Paniamor, de la Fundación Paniamor, que dice que el 54%, escuchen esto, 54% de los niños consideran que saben más que los adultos en temas de tecnología. ¿Qué tal? Muy buenas, así es, y iniciamos con un ejercicio, planteándoles esa consulta a ustedes que están en sus hogares. En sus casas, ¿quién sabe usar mejor este aparato, el celular? ¿Los niños o los adultos? Pero también buscamos respuestas en las calles durante el día de hoy, y esto fue lo que encontramos.
De manera popular se dice que el celular es la chupeta tecnológica, que mientras los adultos crecimos en el barrio tradicional, las nuevas generaciones se desarrollan en un barrio digital y por eso al parecer llevan terreno ganado en ese campo. Aquí lo importante es entender que también los papás, mamás y personas con rol de cuidado tienen que aprender, porque no podemos, digamos, rehuir a la responsabilidad que tenemos de acompañamiento. Y si en este momento efectivamente el entorno digital es parte de la vida de los niños y las niñas y adolescentes, pues obviamente papás y mamás tenemos que formarnos, informarnos, desarrollar competencias. Entonces hay que perderle el miedo. El uso de tecnología en niños y adolescentes conlleva grandes ventajas, pero también enormes riesgos. Según los expertos, no se trata de cerrarse al mundo digital, sino de un adecuado acompañamiento. Un uso responsable e informado. Y acá es donde padres, madres y personas encargadas pueden tener un rol en ese acompañamiento y en ese darles una serie de pautas que les permita aprovecharlo sin poner en riesgo su seguridad y su bienestar. En el caso de los bebés menores a los 2 años, no deben tener contacto con celulares. No es bueno que estén frente a la tecnología, estarlos exponiendo a ella para nada, porque sus cerebros están aún en formación y más bien su aprendizaje tiene que ver mucho, o se recomienda que sea en interacción con el medio, con los adultos. Cuidar a los niños de los riesgos en Internet también conlleva una responsabilidad legal. En el 2021 se crea la ley, o se aprueba la ley 10.020, que es la que genera la Comisión contra el Grooming, pero también hace las reformas al Código Penal y estipula que o tipifica ciertos tipos de delitos. Los expertos recuerdan que más allá de un consejo, los niños aprenden con el ejemplo. Así que si un padre o madre utilizan mucho el celular, es probable que sus hijos hagan lo mismo. Bien, y sobre ese tema vamos a ampliar con algunos datos precisamente que son fundamentales para contextualizar un poco respecto a ese tema de la formación tecnológica de niños y adolescentes. Empezamos con el primer dato. Prácticamente el 54% de los niños consultados en esta encuesta Kids Online Costa Rica considera que sabe igual o más en cuanto al uso de los aparatos de los celulares que los adultos. Además de los encuestados, el 94%, un porcentaje bastante elevado, usan Internet. Y de ellos, el 70% tiene un acceso diario a la red. Pero vamos también con otros detalles para dimensionar también aspectos de riesgos. Y es que 9,5 años es la edad promedio en que los niños en Costa Rica tienen su primer celular. El 20% de los entrevistados recibió lamentablemente contenido sexual no solicitado, mientras que el 26% de los adolescentes fue contactado en algún momento por una persona desconocida. Pero también es importante algunos consejos y algunas principalmente recomendaciones para padres de familia en cuanto al tiempo frente a pantalla que deberían de pasar los niños. De los 0 a los 2 años, es decir, los bebés, nada, prácticamente ningún tipo de contacto con celulares o tablets. De los 2 a los 4 años, de acuerdo a el informe de la Organización Mundial de la Salud, un máximo de 1 hora al día. Así que lo reiteramos, si su hijo o hija tienen entre 2 y 4 años, lo máximo que debería de permitirle es 1 hora al día frente a la pantalla, incluso por temas visuales, y si puede ser menos, mejor. Ahora, entre los 5 años y los 13 años, el máximo recomendado son 2 horas al día. Tanto cuando hablamos de pantalla, hablamos de celulares, hablamos de tabletas e incluso de videojuegos para tener en cuenta ese tipo de situaciones. Es un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Gracias a Gustavo por todo el detalle de esta noticia. Y en tan solo 5 meses de este 2025, al menos 30 personas donaron órganos y tejidos, superando ya la cifra del 2024. Esto permitió, escúchelo bien, 60 trasplantes, incluyendo 30 de riñón y 30 córneas. Quienes deseen ser donantes pueden registrarse en cualquier centro de salud del país. Este banco se encarga de recolectar, almacenar y distribuir córneas y tejidos oculares a los hospitales para los pacientes que lo requieren. Hay una alerta de donación emitida por los diferentes coordinadores
de los diferentes hospitales que están autorizados ante el Ministerio de Salud. Ellos se comunican con nosotros y nosotros desplazamos el personal a los diferentes servicios y hospitales de la caja, y los técnicos en disección son los encargados de hacer la procuración de los diferentes tejidos donados, y esos tejidos nosotros los analizamos acá y de acuerdo a sus características las distribuimos como córneas para uno o para otro fin. Este banco especializado forma parte del Programa Nacional de Transplantes y cuenta con protocolos rigurosos de conservación y asignación, garantizando que los tejidos lleguen en condiciones óptimas a quienes más lo necesitan. La extracción siempre va a ser en donantes cadavéricos, ¿verdad? Se hace una limpieza previa, se pone un campo estéril para asegurarnos que todo va a estar súper limpio, se le ponen un medicamento y después de eso se hace una limpieza a nivel ya propiamente de la córnea, de la conjuntiva del ojo, de la esclera y demás, y después con los instrumentos quirúrgicos se hace propiamente ya el corte al nivel de la córnea. Ahora queda como es como una tapita porque solo se retira la córnea. Entre los beneficiarios se encuentran niños, adultos mayores y pacientes con daño visual severo. Gracias a la solidaridad de las familias donantes y al compromiso del personal médico, este centro continúa siendo un pilar en la atención oftalmológica del país. Gracias por continuar con Extra Noticias. Bueno, lo habíamos adelantado hace algunos minutos. La audiencia de medidas cautelares en Goicoechea por el caso Pista Oscura continúa todavía a estas horas. Se extendió más de lo que pensamos que iba a ocurrir, y estoy segura que las personas que están siendo investigadas en este momento y presentadas ante el juez penal que está llevando la audiencia de medidas cautelares también. Obviamente nuestro compañero Alberto Cuadra ha estado detrás de este caso y vamos de inmediato con él. Alberto, buenas noches. Bueno, una audiencia que en estos momentos está cumpliendo casi 9 horas. Se inició a eso de la 1 de esta tarde, esta audiencia de medidas cautelares por el caso muy sonado, caso Pista Oscura, por el asfaltado del aeropuerto Daniel Oduber. Este miércoles pues inició lo que sería esta audiencia de medidas cautelares en el juzgado penal de Hacienda de la Función Pública, y que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de un contrato cercano a los $40 millones. Entre los imputados que fueron inclusive detenidos el día de ayer se encuentran el exministro de Obras Públicas y Transporte, don Mauricio Batalla, también el presidente ejecutivo de la Comisión de Emergencias, Alejandro Picado, también y quien fueron detenidos desde el martes, y pasaron la noche en celdas del tribunales de Goicoechea. También fueron arrestados el director general de Aviación Civil, como lo sabemos, Marco Castillos, y un ingeniero de la Comisión de Emergencias, apellido Villalobos. ¿Qué es lo que dice uno de los abogados con respecto a lo que es este proceso? Y sí, también pues en esos momentos se está dando también la exposición de riesgos procesales por parte de la Fiscalía. Una vez que termine esta parte, pues ya tendrá la defensa su opción también de defender a los imputados. Escuchemos. Es la oportunidad que tenemos para exponer ante el juez de garantías la posición de la defensa, en el sentido de que las actuaciones realizadas por mi representado están ajustadas a la ley y sobre todo sustentadas en documentos técnicos y prueba técnica que acredita que las actuaciones se realizaron de manera correcta. Esa es la posición que ha sostenido la defensa y que va a sostener a lo largo del proceso. Bueno, y es que la Fiscalía Adjunta de Probidad y Transparencia, la FAPTA, investiga a los imputados por presuntos delitos de tráfico de influencia y perjuicio contra la Hacienda Pública. Según el Ministerio Público, Castillo habría ejercido presiones sobre la unidad ejecutora de la obra para modificar el contrato a favor de la empresa constructora MECO, que también está siendo investigada, mientras que Picado, el director o presidente más bien de la Comisión de Emergencias, está siendo vinculado porque incluyó a Liberia como uno de los cantones afectados por la tormenta tropical Bonnie y que no había sido exactamente impactado directamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Ramiro Denis. Él es un abogado defensor con respecto también a esta parte del proceso. Bueno, es que el Ministerio Público ha hecho un análisis bastante extenso, ¿verdad?, la probabilidad de participación, y bueno, todavía le queda rato porque le falta el análisis de los peligros procesales, que ese es el tema que vamos a
entrar ahorita. Estamos viendo a ver por lo menos si logramos terminar, si el Ministerio Público logra terminar con esa etapa, ¿verdad? Para ya entrar la defensa a hacer sus alegatos. ¿Tendrán tiempo esta noche ustedes para exponer también esos alegatos? No creo, difícilmente. Vamos a tratar de terminar con el Ministerio Público y seguramente el día de mañana la defensa hará sus alegatos. Nosotros nos mantendremos acá en las afueras y también dentro del segundo circuito judicial donde se está llevando a cabo esta audiencia con respecto a este caso donde fueron detenidos tanto exfuncionarios como funcionarios actuales del gobierno. Vuelvo con ustedes, compañeros. Gracias, Alberto. Estaremos pendientes entonces. Buenas noches. Bueno, y el presidente de la República, Rodrigo Chávez, anunció que el gobierno, que el Poder Ejecutivo, volverá a impulsar el proyecto de vía rápida o jornadas por vía rápida, el proyecto denominado Jornadas 4x3. Este proyecto que ya lleva muchísimos años en el Congreso. Mucho tiempo ahí tratando de ver si logra dar el paso o no, pero ¿quién mejor que Rolando Rivera, que ya nos acompaña aquí en la mesa para que nos amplíe sobre esta información? Rolo, ¿qué tal? Nati, buenas noches. Don Paul, buenas noches. Pues sí, un proyecto que incluso se habla de 2 décadas, de que está arrastrándose dentro de la Asamblea Legislativa y que parte de los diputados que tal vez se han puesto ahí como un poco de obstáculos, incluso también han sido los que defienden, según ellos, los derechos laborales y que esas jornadas de 12 horas, bueno, que no se pagarían como extras, sino que sería un pago ordinario. Y bueno, pues por ahí entra toda la discusión sobre si está bien o no aprobar una jornada laboral de 4 días durante 12 horas y 3 días de descanso. Eso ha sido prácticamente la discusión durante estos 20 años del proyecto de 4x3, que de parte del gobierno lo que dice es que está frenando la inversión extranjera directa, porque bueno, pues hay empresas que requieren trabajar las 24 horas del día de manera continua durante los 7 días de la semana. Pero hay un asunto que llama mucho la atención de este tema. Bueno, recordemos que ya había sido aprobado y que se tuvo que devolver a la Asamblea Legislativa porque la Sala Constitucional había encontrado vicios importantes que habría que ver si al final se lograron subsanar o este proyecto los viene a subsanar. Pero sí, ya el gobierno está poniéndolo como el último empujón para ver qué pasa con este proyecto. Sí, recibió dictamen positivo de la Comisión de Jurídicos, pero, como usted bien lo dice, Paul, tenía vicios insustentables. Correcto. Que determinó la sala y que ahora, bueno, pues este trámite también de la vía rápida es todo un tema, porque tendría que llegar a plenario, solicitar una moción de orden, de que los 38 diputados aprueben la moción, que eso es lo que necesita del apoyo, y entonces entraría el proyecto por encima de primeros debates y segundos debates que estén agendados en ese momento en el plenario legislativo. Pero posterior a eso también vendrían días para que los diputados puedan interponer mociones. La última vez que tuvo más de 800 mociones. Era prácticamente imposible que el proyecto avanzara con esa cantidad de mociones. Bueno, vamos a ver la nota porque precisamente este procedimiento debe tener el respaldo. Y esa es la gran pregunta. ¿Tendrá el respaldo en este momento político de 38 diputados para que pueda ser aprobado incluso la vía rápida? Muy complicado porque durante esta semana que hemos estado asistiendo de manera regular a la Asamblea Legislativa, incluso vemos que hay momentos en donde prácticamente está el quórum mínimo, 38 diputados, y necesitaría el apoyo completo de los diputados que estén presentes. Si bien es cierto, el tema de extradición se ha aprobado con 44, 45 votos, y hoy lo decía el presidente que le agradecía a los diputados, creo que ya eso tiene otro tinte también. No me parece que quieran guindar esa estrellita en la administración Chávez Robles. Bueno, vamos a ver la siguiente información. Rodrigo Chávez afirmó que Costa Rica tiene el potencial de ser el Singapur de las Américas en términos de ingreso per cápita, progreso y bienestar, pero tenemos un sistema que no lo permite. El presidente anunció que impulsará el mecanismo de vía rápida para aprobar el proyecto de ley que permite jornadas laborales especiales de 12 horas, una iniciativa que lleva más de 2 décadas estancada en la Asamblea Legislativa. El gobierno va a impulsar por la vía rápida el trámite de proyecto de leyes para las jornadas 4x3.
3. Tenemos en estos momentos cifras históricas de bajo desempleo. Tenemos que seguir creando trabajos en la parte más productiva de la economía. El proyecto ya fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Jurídicos. Para garantizar el procedimiento de vía rápida, el Ejecutivo necesitará el respaldo de al menos 38 diputados. A pedirles a los diputados que por favor nos aprueben una vía rápida para el proyecto de jornadas extraordinarias, que no es más que una nueva jornada, una nueva alternativa de jornada, para que las empresas que necesitan trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, lo puedan hacer con toda la seguridad jurídica. Solo en la parte occidental, en Grecia, tenemos la capacidad de atraer 30 empresas que generarían 40,000 empleos solo ahí, solo en el occidente. Hacemos un llamado para tener una modernización a nuestra estructura laboral que permita competir y ser más flexibles ante las oportunidades de inversión extranjera que llegan a nuestro país y para generar mayores y mejores empleos para nuestros ciudadanos. La propuesta contempla horario de trabajo de 12 horas, 4 días a la semana a cambio de 3 días de descanso consecutivos. Esta modalidad, que busca modernizar la normativa laboral costarricense, es una vieja demanda del sector productivo, especialmente de las zonas francas y empresas que requieren operar 24/7. Bueno, creo que habrá que esperar a ver cómo le va también con convocar este proyecto dentro de las extraordinarias también al presidente para ver si tiene el apoyo en vía rápida. Y hay que decirlo así, esto no es un proyecto, no es una jornada para todo tipo de empresa. Correcto. No. O sea, es específico para un grupo de empresas que podrían tener este horario diferenciado, pero no es generalizado. No, por eso ahí habla mucho del tema de las cámaras de comercio, de las zonas francas también, que son las que requieren en mayor medida este tipo de horarios. Bueno, pero también tenemos que hablar sobre el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien aseguró el día de hoy que el país deja de percibir cerca de 2 billones de colones por exoneraciones que en algún momento han aprobado los diputados de la República y que, bueno, pues con eso se podrían construir obras que serían beneficiosas para los costarricenses. Pese a esto, los diputados dicen que tendrán que analizar cuáles son esas exoneraciones. En muchas oportunidades aquí se habla de exoneraciones a vuelos, a materiales como la madera y también a empresas dedicadas a rent-a-car, que bueno, pues vamos a escuchar al propio ministro diciendo que incluso se aprueban las exoneraciones, pero que durante 5 años no se han utilizado. Veamos la nota. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, denunció este miércoles que el Estado deja de percibir al menos 2 billones de colones por impuestos que no pueden cobrar debido a exoneraciones que aprueban los diputados de la República. El país pierde más o menos 4.3% del PIB y estamos hablando de más de 2 billones de colones en impuestos que no se pagan. Tema de zonas francas, el tema de la canasta básica, el tema de impuestos del IVA, por ejemplo, en algunas actividades como educación, como pólizas de seguro. En el país existen exoneraciones, por ejemplo, en boletos aéreos, madera y negocios de rent-a-car. Los costarricenses pierden las obras que se pueden construir con esos recursos. Y nosotros en esta administración hemos hecho un esfuerzo importante. Mandamos a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para eliminar 4 exoneraciones que prácticamente no tienen impacto sobre la calidad de vida de los costarricenses y fue rechazado. ¿Y cuáles eran esas? Una eliminaba la exención del 13%, porque hoy pagan 4% los pasajes aéreos. Una exoneración para los vehículos de los rentacar, que no se ha usado en los últimos 5 años. Una exoneración que existía para la madera, que no paga el 13% de IVA, sino que paga el 10%. Según el ministro, el país pierde aproximadamente 4.3% del Producto Interno Bruto, mientras que en pago de intereses el Estado debe saldar 4.7% del Producto Interno Bruto. Bueno, yo considero, Rolando y Natalia, que sí hay momentos en que creo que las exoneraciones
se nos han salido de las manos. Ahí sí, hay que reconocerlo. Pero sí es necesario que nuestro sistema de Hacienda tenga, en vez de estar pensando en cobrar impuestos hasta al aire que respiramos, tenga una mejor gestión de cobro. Exactamente. Exactamente, pienso lo mismo. Pienso lo mismo. Y hay cosas que no se han logrado ver, o por lo menos que yo no he visto en poco más de 3 años de gobierno, que se haya metido, por ejemplo, mucho mejor sistemas de cobro en el sector de aduanas. Sí, es otra de las cosas que siempre se ha señalado, ¿verdad? Correcto. No es solamente crear más impuestos, es que los que ya existen Que los se puedas cobren. cobrar Que de se manera cobren. eficiente. Ujú. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la evasión es algo que afecta muchísimo al país y también se conoce de muchas empresas que lo hacen y que no se puede tener control de eso. Así es. Pero hoy también hubo una situación, bueno, hubo una actividad en la Asamblea Legislativa que llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Sí, en donde participó el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, quien prácticamente se dedicó a defender la libertad de expresión y en donde también hizo un llamado vehemente a que es sumamente importante, principalmente en esta época electoral, ¿verdad? En donde, bueno, pues según en palabras de él, la erosión a la libertad de prensa y libertad de expresión en muchas oportunidades se vuelve un cómplice para el populismo que quiere como desinformar a la población de cara a elecciones. Pero bueno, pues hace un llamado vehemente a que también la Asamblea Legislativa, como primer poder de la República, tiene que comprometerse a defender este derecho que tienen todos los costarricenses y, por supuesto, a nivel mundial. Vamos a escuchar las palabras del presidente del Congreso. Defender la libertad de expresión y prensa es defender también la libertad política, la justicia social y el alma fundamental de la democracia. Sin embargo, mientras nos honramos con ese lema generoso, no podemos ignorar que la libertad de prensa en nuestra región y también en nuestro país enfrenta peligros urgentes y concretos. La democracia. La conversación. Bueno, y nada más para finalizar, también comentarles que precisamente la última votación del proyecto de extradición quedó para el día de mañana, tomando en cuenta que hoy con el anuncio del presidente de vetar el proyecto de los allanamientos generó muchas reacciones de parte de los diputados y la votación quedó para mañana. Bueno, pero una votación que se ve bastante positiva, que va a Sí, salir igual que las otras. Incluso hoy agradeció el presidente también que era un tema de seguridad y un tema de interés nacional. Gracias, Rolo, por toda la Gracias, información. Rolo. Buenas noches. Buenas noches. Y le damos la bienvenida a ¿De una don vez? Paul, sí, de una Rolo, vez. buenas noches. Buenas noches. Que vino con colores neutrales el señor. Hoy tocaba este lindo traje. ¿Cómo estamos, Paul? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Nati, ¿cómo estás? Linda combinación de colores hoy. Gracias. Qué coincidencia. Me gusta también la combinación suya, don Paul, y la corbata. Y Está quiero bastante dejar en bonita. claro para todos que no nos pusimos de acuerdo, ¿sí o no, señor? Es mera Es cierto, coincidencia. es mera coincidencia. ¿Sí? Sí, muy, el jefe. Muy coincidente. Sí, nos Y sorprendimos. les cuento que no podría ser una coincidencia, A ver. quizá. ¿Qué? Esta combinación de colores, verlos en la próxima final de segunda fase. Veamos un poco de las imágenes. El sábado, yo tengo entendido que por asuntos de que por eso precisamente hoy se jugaron 2 partidos Sí, de para, horarios tan seguidos de transmisión. para darle espacio Para de darle recuperación. espacio. Sí. Sí, es por eso. De hecho, digamos, las televisoras lo que querían era que se jugara un partido martes, otro miércoles, o bien miércoles y jueves. Ninguno de los 4 equipos se dio. Quisieron todos jugar miércoles, por eso es horario tan extraño, uno a las 6:15, otro a las 8:45, por un tema de recuperación, pensando en un duelo importante de fin de semana. Por ejemplo, si avanza Saprissa, como está pasando en este momento, y como ya lo hizo Liga Deportiva Alajuelense, nadie va a querer regalar nada en un clásico nacional. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que nos vamos a ver Nos vamos a ver, jefe. hasta este momento nos estamos viendo. Digamos que en este momento tengo una gran sonrisa, ustedes los veo muy preocupados, quiero decirlo, en cámaras ellos están aquí Yo muy lo veo preocupados. aquí súper Yo lo veo tranquilo. muy Sí, tranquilo, muy me tranquilo. encanta el nivel de actuación. Bueno. Gracias. Hasta acá llegamos con los deportes, compañeros, y esperar, digamos, faltan 45 minutos para ver qué sucede con el Saprissa Que puede y pasar muchas Herediano. cosas, es fútbol. Veremos. Todo puede pasar Veremos. en el fútbol.
Veremos. Sí, pero... Gracias, Jason. Bueno. Buenas noches. Un placer. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por su compañía durante esta hora. Los esperamos mañana, por supuesto, en nuestros avances en horas de la tarde, a partir de las 5 de la mañana en Desde Buena Mañana, a través de 92.3 FM de Extra Radio y también a través de Extra TV 42, en nuestros avances de la tarde, por supuesto, en las ediciones de las 6 y las 9 de la noche. Buenas noches. Buenas noches.